presencia, Dios. Gracias porque tú estás aquí, Señor, con nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos ministras, Señor, a través de la alabanza, a través de la adoración. Gracias, Señor. Y en esta tarde, Dios, yo quiero pedirte que también nos ministres a través de de tu palabra, Señor. Habla nuestro corazón, habla nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor Jesús, que tú reanimes nuestro corazón, Señor, que tú reanimes nuestro espíritu, Señor, para seguir adelante, Padre. Que el enemigo, Señor, si nos ha tumbado, nos ha derribado en algún área de nuestra vida, Señor, que podamos levantarnos y tomar fuerzas nuevas, Señor, para continuar en el camino de la fe, Señor. No menguar, Señor, no permitir que el enemigo nos derribe, Señor, sino al contrario, Padre, ayúdanos a sacar fuerzas de la debilidad para poder, Señor, seguir luchando, Padre, en este camino, Señor. Padre Espíritu Santo, yo pongo en tus manos este mensaje, Señor, y yo te ruego, Padre, que tú ministres nuestro corazón, Señor. Llénanos de tu palabra, Señor. Infúndanos ánimo y aliento, Dios, a nuestra vida para poder, Señor Jesús, superar las pruebas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Yo quiero que me acompañe a primera de Samuel, capítulo 30. Es primera de Samuel, capítulo 30. Si lo tienen ahí, me dicen amén. Amén. Bueno, voy a leer yo el primero, ustedes el segundo y así alternadamente. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Las dos mujeres de David, Ainoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar le acercó el ephod a David. Partió pues David, él y 600 hombres con él, que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo.
Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaban. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y nos ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Yatir, en, en Racal, en la ciudad de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, ¿no? Y todos juntos en Hebrón y en todos los lugares donde había habido sus hombres. Amén. Amén. Fíjense muy bien, esta historia es muy interesante, hermanos. Dios aquí nos puede enseñar muchas, de hecho, uno puede sacarle muchas lecciones a esta historia, ¿verdad? Yo en resumen podría titular esta historia como que, no pelees batallas que no son tuyas, ¿verdad? Porque si David se hubiera quedado con su familia, pues nunca hubiera pasado esta angustia, ¿verdad? David, un pasaje, un capítulo antes, él salió a pelear con los filisteos contra Saúl. Él estaba del lado de los filisteos y un pasaje antes él sale a pelear. Recordemos que él estaba viviendo en territorio filisteo y entonces un príncipe, pues los príncipes filisteos se iban a reunir a pelear contra Israel y David se ofrece a pelear a favor de los filisteos contra Saúl, ¿verdad? Y entonces ahí vemos cómo David comete ese error, humano de querer, pues sabes qué, pues él es mi amo, mi rey ya no es Saúl, es este filisteo, no recuerdo el nombre, pero va junto con este príncipe. Entonces los filisteos al ver a David llegar ahí, dijeron, oye, no es este el que mató a Goliat, no es este que nos hizo ir la vez pasada. Entonces dije, no, despáchalo, no lo queremos con nosotros, no sea que una de esas se nos vuelva contra nosotros en medio de la batalla y nos vaya peor, ¿verdad? Entonces, al final despiden a David, se regresa otra vez a Ciclag y es ahí donde él encuentra su casa desolada, quemada a fuego, sus hijos y mujeres habían sido llevados cautivos, ¿verdad? Y entonces David se encuentra en una circunstancia desesperante, angustiosa, ¿verdad? Una crisis, ¿verdad? Literalmente él se quedó sin nada y es más, estaba a punto de ser apedreado por sus mismos hombres, ¿verdad?
porque sus mismos hombres le acusaban de que si no hubieras ido, no te hubieras ofrecido a pelear a favor de los filisteos, esto no hubiera pasado. Y entonces David se encuentra en una situación difícil, crítica, ¿verdad? Él estaba en un momento angustioso y todos los que estaban con él, dice la Biblia, que estaban en amargura de ánimo. O sea, estaban llorando, llorando a tal punto que ya no tenían fuerzas ni para llorar. O sea, era una desconsolación completa. Porque de hecho era imposible humanamente que pudieran encontrar la dirección hacia dónde se fueron para empezar, quiénes fueron, a dónde van, en qué dirección van, qué tienen, qué armas tienen. Era imposible humanamente poder recuperar cada una de las cosas que les quitaron en Ziklag. Entonces, hermanos, de aquí surge una enseñanza, ¿verdad? Hay circunstancias que nos pueden llegar o nos pueden llevar a un momento de desesperación, de mucha angustia e inclusive sentimientos de derrota. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por circunstancias críticas, ¿verdad? Donde nos hemos sentido que el mundo se nos viene encima, ¿verdad? Y llegamos a tener un sentimiento así como de derrota, como si Dios nos hubiera abandonado, como si este, eh, no hubiera solución, ¿verdad? Como si fuera el final de todo. Y pensamos que lo hemos perdido todo. Y a veces esos sentimientos de derrota, esas angustias, ¿verdad? Pueden venir de una pérdida material, ¿verdad? Puede venir de una pérdida familiar o de una situación familiar que nos refleje o nos haga sentir un fracaso en nuestras vidas. Una enfermedad puede ser una mala noticia o bien simplemente una derrota espiritual, ¿verdad? Ante el pecado. Cualquiera de estas circunstancias puede hacernos a nosotros sentir una derrota, ¿verdad? O sentirnos derrotados, como fracasados, como en una angustia, como si no hubiera una solución. Sea cual sea la circunstancia, hermanos, que podamos estar pasando en nuestras vidas, que estén provocando esos sentimientos, la Biblia nos enseña, hermanos, cómo poder salir de la desesperación. La desesperación es algo que todo ser humano, todos hemos experimentado, aún hasta los más espirituales, hermanos, aún hasta los más poderosos han experimentado esa angustia, esa desesperación de no encontrar una solución a los problemas, de no poder salir de una derrota o de una pérdida, sea cual sea, hermanos, por más dura que sea la circunstancia, la angustia que pasemos, la Biblia nos enseña cómo salir de allí, cómo salir de una derrota, cómo salir de un fracaso, cómo salir de una crisis, cómo salir de una angustia. Y dice la palabra de Dios que cuando David ve a todo el mundo llorando, ¿verdad? Y yo quiero suponer que él también estaba angustiado porque se habían llevado a sus esposas y a sus hijos y estaba a punto de ser apedreado por sus propios amigos. Él, dice el texto, que se fortaleció en Jehová. ¿Cómo se fortaleció en Jehová? Voltea con el sacerdote Abiatar y le dice, ¿sabes qué? Tráeme el efod. Necesito consultar a Jehová. El efod era una vestidura que solamente usaban los sacerdotes, hermanos. Esto es algo tremendo porque David no era sacerdote. Se lo pide a Abiatar, que era descendiente de Aarón, que él portaba el efod porque él podía ministrar a Dios y consultar a Dios. Era una vestimenta que utilizaban los sacerdotes con bordados de oro y de lino, de púrpura, que utilizaban como una forma de reverenciar y de acercarse a Dios con reverencia, ¿verdad? Entonces, David pide el efod porque se va a acercar a buscar a Dios. Él se acerca a Dios. Mire, no hay nada que pueda fortalecernos más, hermanos, que pasar un tiempo en la presencia de Dios.
nada puede fortalecernos más que eso. Y usted lo puede ver como un común denominador en la Biblia. Ahí está Elías en la cueva, solo, perseguido, deprimido, triste, pensando que es el único de los profetas de Jehová que ha quedado, hasta que vino el silbido apacible y lo reanimó. Y el Espíritu de Dios lo reanimó y le dijo, largo camino te resta, tienes que ir a ungir, ¿verdad? A Eliseo, tienes que ungir a Jehú, a este. Entonces Dios restauró y infundó ánimo en Elías. Vemos a un rey Josafat, cuando le dan la noticia que 3 ejércitos se han juntado contra Jerusalén y imposible de vencer porque son 3 ejércitos, 3 naciones se levantaron contra él. Imagínense, 3-1. Imposible. Y va a Josafat y llora delante de Dios y le dice, mira Señor, ten misericordia. Y Dios le dice, simplemente alábame. Yo voy a pelear la batalla por cuanto te has humillado. Vemos a un Ezequías trayendo las cartas del rey Sennacherib delante de Dios y diciendo, mira Señor, cómo este hombre ha blasfemado tu nombre, mira cómo nos menosprecian tu casa, nos menosprecian a nosotros que somos tu pueblo, y lloró delante de Dios y Dios le dio la victoria. Y vaya que no había ninguna posibilidad de que el reino de Judá saliera ileso en esa guerra, porque Asiria era un imperio enorme. En su momento inclusive fue hasta igual de grande que Babilonia. Pero aún así Dios los libró. Y así vemos cada uno, hermanos, cada uno. Vemos a Jeremías orando también a Dios. Y aunque él veía la ciudad de Jerusalén siendo destruida, él se fortalecía en Dios. No hay nada, escuche bien, nada que pueda fortalecernos más que pasar un tiempo en la presencia de Dios. Nada, hermanos. Ni las mejores noticias, ni tener una cuenta bancaria grande en el banco, ni tener un seguro de gastos médicos mayores. Nada puede darnos esa tranquilidad, esa paz, ese ánimo, esa fortaleza. Nada, hermanos. Solamente estar un tiempo en la presencia de Dios. Y a veces nos acercamos a Dios, hermanos, angustiados, sí, angustiados, y es válido derramar nuestro corazón delante de Dios. Pero así como nosotros exponemos nuestro dolor, también hay que permitirle a Dios que nos hable, que nos guíe, que nos consuele. De nada sirve, hermanos, ir con el doctor y ir al consultorio y decirle al doctor todo lo que tenemos si no dejamos que el doctor nos examine y nos recete algo. No nada más es ir y aventar todo lo que traigamos en nuestro corazón. Hay que dejar que el doctor haga su trabajo en nosotros. Que Él tome esa angustia y la quite de nuestro corazón. Que Él nos ponga esa paz y esa tranquilidad. Porque a veces vamos a la oración angustiados y oramos y nos regresamos con la misma carga con la que nos arrodillamos. ¿Por qué pasa eso, hermanos? Porque no dejamos que Dios nos ministre a nosotros, nos consuele, nos abrace. Y es ahí cuando uno tiene que buscar, así como un niño que se cayó al piso, ¿verdad? Y va y busca a mamá, ¿verdad? Mamá, me caí, me caí. ¿Y qué hace la mamá? Abraza al niño. ¿Quita el dolor? Pues no, pero tal vez no soluciona el problema, ¿verdad? Pero cuando mamá abraza al niño, el niño se consuela y se siente fuerte porque sabe que aunque hay un problema, sabe que mamá está con él. Y así somos nosotros, hermanos. Pasamos por circunstancias difíciles, fracasos, derrotas, angustias, ¿verdad? Y a veces
necesitamos sentir ese abrazo de parte de Dios, que Dios nos diga, tranquilo, estoy contigo. O sea, tranquilo, yo estoy de tu lado. Tranquilo, yo tengo todo bajo control. A veces las noticias son muy aparatosas, pero cuando uno va y busca a Dios y permitimos que Dios nos consuele y nos abrace y nos haga sentir que estamos con nosotros, que Él está con nosotros, nos da una paz, hermanos. Como si Dios nos dijera, tranquilo, todo está en mis manos. Yo tengo todo bajo control, tranquilo. No pasa nada, tranquila, no pasa nada. Yo estoy al frente, yo estoy al mando. Nada sale de mi plan perfecto para ti. Y ahí el detalle, hermanos, es que como no estamos acostumbrados a hacer esto y no estamos acostumbrados a pasar tiempo en la presencia de Dios, dudamos de que Dios esté con nosotros. Pero entre más tiempo pasemos en la presencia de Dios, mayor va a ser nuestra seguridad de que Dios está con nosotros. Decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cómo sabía Elías que ese silbido apacible era la presencia de Dios? Porque él ya había estado muchas veces en la presencia de Dios. Se había fortalecido muchas veces. ¿Cómo es que Jeremías se animó a comprar la heredad de su primo sabiendo que Jerusalén iba a ser conquistada? Porque confiaba y sabía quién era su Dios, quién era Jehová. ¿Sabes qué, Señor? Yo te conozco, yo sé quién eres, yo he estado mucho tiempo contigo y si tú me dices que compre eso, lo voy a hacer. Y de aquí viene el segundo punto, hermanos. David consultó a Jehová. Porque a veces vamos y nos desahogamos a Dios y no le dejamos a que Dios nos guíe en ese asunto. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos en vez de permitirle a Dios que nos diga lo que Él quiere hacer a través de esta circunstancia. Jeremías le rogó muchas veces a Dios que no destruyera Jerusalén. Pero Dios le dijo, es necesario para que luego los hijos de Israel vuelvan a mí. Y entonces Jeremías dijo, bueno, está bien, ¿verdad? Y voy a comprar la heredad porque yo voy a confiar en tu palabra de que aunque Jerusalén va a ser conquistada, vamos a volver a esta tierra y nos vamos a volver de todo corazón a ti como tú lo estás diciendo. Tenemos que buscar la dirección de Dios. No nada más es aventar ahí nuestras preocupaciones en la oración, no, sino decirle, Señor, traigo todo esto, pero dime, Señor, ahora, ¿qué hago yo? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué piensas tú o qué estás haciendo mediante esta situación? Y dice la Biblia aquí que David consultó a Jehová y le dijo, Señor, perseguiré a mis enemigos. Él no actuó por sí solo y dijo, voy a ir, órale, ¿verdad? No, primero consultó a Jehová. Y eso significaba que si David recibía un no, él estaba dispuesto a no hacerlo y asumir la pérdida como parte de la elección de Dios por querer pelear contra su propio rey, que era Saúl, contra su propio pueblo, el pueblo de Dios. Entonces, David asume y hace a un lado lo que él quiere, hace a un lado lo que él quisiera y dice, Señor, yo quiero perseguirlos, pero dime ¿tú quieres esto? ¿Me los entregarás en mis manos? Y es ahí donde muchas veces patinamos, porque no queremos hacer a un lado nuestra voluntad y queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos en lugar de disponer nuestro corazón para que Él haga las cosas como Él quiere en nosotros. Cuando uno recibe a Dios como su Señor y su Salvador,
Fíjense, reconocemos que Dios es nuestro Señor. Es decir, Él nos gobierna. Nosotros no actuamos por nosotros mismos, sino que en estas circunstancias, al consultar a Dios, reconocemos su soberanía y autoridad sobre nuestro corazón y sobre nuestra vida. Reconocemos que Él está al mando. Reconocemos que Él gobierna nuestra vida. Reconocemos que Él tiene el timón de nuestro barco. Y cuando le damos ese reconocimiento a Dios, Dios dice, está bien, esto es lo que quiero para ti. A veces no nos va a gustar, otras veces Dios nos va a decir, ánimo, vas a hacer esto, ¿verdad? Pero uno tiene que estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, lo que Él nos diga. Y entonces Dios le dice, adelante, ve, persigue a tus enemigos, ¿verdad? Persíguelos, yo te voy a ayudar, yo te voy a estar contigo. Yo quisiera que todas las veces fuera así, ¿verdad? Pero a Jeremías le pasó lo contrario. Y él dijo, no, no, es más, ni ores por este pueblo. Así le dijo. Literalmente dijo, ni ores por este pueblo. Yo he decidido traer juicio sobre Jerusalén. Y Jerusalén va a ser conquistada y van a ser llevados cautivos, pero no te preocupes, es parte de mi plan para este pueblo. Y yo lo voy a tratar con él, lo llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y los haré volver a mí. Es la única manera, Jeremías. Y Jeremías entendió. Y dijo, está bien, Señor. Él dijo, compra la heredad de tu primo. O sea, en pocas palabras Dios le estaba diciendo, ¿tú me crees? ¿Crees que yo voy a cumplir lo que voy a hacer con este pueblo? Ve y compra la heredad de tu primo, que la está rematando ahí porque como se vienen los babilonios y va y la compra. Y dice, Señor, parezco loco en medio de este pueblo. Mira, todo el mundo está huyendo, y yo estoy comprando heredades aquí. O sea, ¿de qué se trata esto? Pues tranquilo, Jeremías, tranquilo, tú confía en mí. Y Dios cumplió esa palabra de que haría volver a los cautivos y lo cumplió. Tal vez no fue el método que mejor nos hubiera gustado o que mejor les hubiera gustado a los judíos, ¿verdad? Pero pregúntenme si después de que Jerusalén vuelve después de que los judíos vuelven a Jerusalén, pregúntenme si volvieron a tener problemas con el pecado de idolatría. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Nunca jamás. Después de que los judíos vuelven a Jerusalén, nunca jamás vuelven a buscar a los ídolos. Nunca. En los tiempos de Jesús nunca se menciona que Israel fuera tras los ídolos. Nunca. Lo que tuvo que hacer Dios para arrancar ese pecado del corazón de Israel. A veces los métodos de Dios no nos gustan, ¿verdad? Pero uno tiene que decir, ¿sabes qué, Señor? Adelante, ¿verdad? Tú sabes, si tú permites esto y esta es tu voluntad, tú sabes lo que haces. ¿Quién soy yo para decirte qué es lo que tienes que hacer? ¿Acaso somos más sabios que Dios? No. Entonces, tanto Dios nos puede decir, adelante, persigue a tus enemigos, como Dios nos puede decir, oye, tranquilo, yo tengo un plan con esto. Vas a tener que pasar por esto, pero yo tengo un propósito detrás de esta situación. Y uno tiene que estar receptivo a lo que Dios quiera hablarnos. Y entonces, Dios le dice a David, persigue a tus enemigos, persíguelos, yo te voy a prosperar. Y David hubiera dicho, no, pues ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Por dónde? ¿Verdad? Y Dios empieza a abrir puertas. Y entonces en el camino se encuentra este esclavo que por gracia y misericordia de Dios dijo, lo voy a enfermar para que sé que en el camino les diga dónde encontrarlos. Así es Dios, ¿verdad? ¿A poco creen que esa enfermedad salió de la nada? No, no hay coincidencias en las cosas de Dios, no hay coincidencias. Ni Sherlock Holmes creía en las coincidencias, ¿verdad? Y entonces David se encuentra a este esclavo, ya prácticamente Dios le dio un mapa a David. ¿Quieres un mapa de dónde encontrarlos? Ahí está ese esclavo. Se lo mandó, lo encontró, lo interrogó, dijo, están acá.
Y fueron y conquistaron otra vez. Este, recuperaron lo que el enemigo les había quitado. Recuperaron a sus esposas, a sus hijos, ¿verdad? Inclusive hasta agarraron mayor botín del que habían perdido. El tercer paso, hermanos, es actuar. Ya vimos que tenemos que fortalecernos en la presencia de Dios. Tenemos que permitir que Dios también nos fortalezca, nos ministre, que nos abrace, que nos haga sentir que está con nosotros. Número 2, estar dispuestos a escuchar la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Y tercero, actuar. De nada sirve que el doctor nos dé una receta si yo no voy a la farmacia, compro ese medicamento y me lo tomo, ¿verdad? Hay gente que es bien terca, que aunque le recetan medicamento, no se lo toma a sus horas, ¿verdad? No se lo toma y ya me siento mejor, ya no me lo voy a tomar y ahí lo avientan rumbado. No debe ser así, hermanos, debemos de seguir las indicaciones del doctor, ¿verdad? Entonces, por ahí andan ministrando Dios, ¿verdad? Y entonces uno tiene que ser obediente a Dios, uno tiene que actuar, hermanos. Imagínense si David se hubiera quedado sentado, pues no, apedreado, lo hubieran apedreado. Aunque hubiera consultado a Dios y aunque hubiera estado en la presencia de Dios, si él no hubiera actuado conforme a la palabra, hermanos, entonces ¿de qué sirve orar? No puedes actuar si primero no oras. No puedes actuar si primero no recibes fuerza de parte de Dios. No puedes actuar si primero Dios no te da dirección. No puedes actuar si primero Dios no te inyecta fe mediante su presencia. Entonces, el actuar es producto de la fe, del oír la palabra de Dios, del oír la dirección de Dios. Y entonces ahora sí actuamos. Oye, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto en tu vida, ¿verdad? Dios, te voy a preparar, te voy a dar un trabajo así, así, así. Ah, qué bueno, Señor. Pero yo nunca me metí en la OCC o en LinkedIn o en las plataformas o nunca anduve tocando puertas en las empresas para encontrar trabajos. Pues así como Dios nos va a dar un trabajo. Tanto tenemos que orar a Dios, tanto buscar a Dios su dirección y actuar. Jeremías, aunque recibió una palabra que no le gustó, él actuó. Dijo, bueno, Dios me dijo que comprara esta heredad, no tengo ni idea de por qué. Todo parece contrario a lo que está sucediendo, pero lo voy a hacer y compró esa heredad. Elías salió de su cueva y ungió, agarró su cuerno otra vez y fue y ungió a dos reyes y a Eliseo. Josafat no se quedó llorando en el altar. Dios le dijo, alábame. Dijo, ¿ya escucharon? Dios dijo, alábenle. A ver, tráiganse a todos los levitas, tráiganse todos los tambores y vamos a salir a la batalla, pero alabando a Dios. Yo me imagino a los soldados ahí diciendo, oye, ¿está loco? ¿Verdad? ¿Qué mosca le picó? O sea, ¿cómo que? Oye, pero lo que deberíamos de agarrar son las lanzas y los escudos y los arcos y las armas. Y tú me dices que agarre el tamboril, que agarre la lira, que agarre esto y el otro. ¿Qué está pasando? Tranquilo, dijo Dios que solamente le adoráramos. Y actuó. El actuar es un reflejo de la fe. Hay que actuar, hermanos. Habrá veces que, mire, yo siempre he dicho, hermanos, que cuando Dios dice que hagamos algo, hay que hacerlo. Cuando Dios dice que va a hacer algo, hay que esperar. ¿Se fijan? ¿Verdad? Pero a veces no se nos voltea como que no, la centenita, ¿verdad? Dios dice que va a hacer esto, ¿verdad? Pues déjame empiezo a hacer para que suceda, ¿verdad? No, ¿verdad? A veces y Dios dice, vas a hacer esto y esto, aquello, ¿verdad? Dios dijo que voy a hacer eso. No, qué padre, ¿verdad? Y voy a esperar, voy a esperar a que venga un ángel y me ayude, ¿verdad? No, hermanos, hay que actuar. Cuando Dios dice que actuemos, actuamos. Cuando Dios dice que Él va a hacer algo, hay que esperar a que Él haga lo que Él va a hacer. Amén. Entonces,
este, Dios les dijo a ellos, actúen, hagan esto. ¿Verdad? Persíguelos, David, sal a perseguirlos. Josafat, tú adórame. Elías, levántate y ve y unge a estos reyes, actúa, ¿verdad? Pero para llegar a ese punto tenemos que meternos en la presencia de Dios, fortalecernos en la oración y recibir una palabra de parte de Dios que nos guíe y nos diga cuál es su voluntad en el asunto. Y es de esta manera, hermanos, como podemos salir de esas angustias, de esa desesperación. ¿Cómo es posible que Jeremías tuviera paz viendo a Jerusalén siendo conquistada? Y yo digo, Dios mío, no entiendo. Pero Jeremías, él, aunque veía con sus ojos naturales la destrucción de su ciudad, él veía también con los ojos espirituales la reconstrucción de Jerusalén que vendrían decenas, décadas de años después. Hay veces que no vamos a ver materializado las cosas tal como nosotros queremos, pero hay que confiar en que Dios va a cumplir lo que Él dijo. Muchos profetas, hermanos, no vieron muchas de las profecías que Dios les dijo. De hecho, cuando Jesús habla con los discípulos, dijo, muchos profetas desearon ver este día. Isaías soñó con este día, Jeremías soñó, Oseas, ¿verdad? Todos ellos desearían haber visto este día en que la promesa del Mesías se cumpliría en Israel. Y sin embargo ellos continuaron creyéndole a Dios. Creámosle a Dios, hermanos. Si Él nos pide actuar, actuemos. Si Él nos dice que Él va a hacer algo, esperemos y confiemos en que Dios va a hacer algo, hermanos. Póngase de pie, vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar este tiempo. Padre eterno que estás en el cielo, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Padre, a cómo salir, Dios, de la angustia, de cómo salir de la desesperación, Señor, de cómo salir de este estado de ánimo que a veces nos carcome los huesos, que a veces hace que nuestro corazón se aflija de una manera terrible, Señor. Padre, gracias porque tú nos enseñas cómo salir de esta desesperación, de este desánimo, de esta angustia, Dios. Padre, yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, sea lo que ellos estén pasando, Señor, sea lo que esté aconteciendo en sus vidas, Padre. Si tal vez es algún asunto financiero, Señor, si tal vez es alguna enfermedad, Padre, si tal vez es alguna situación familiar, Padre, que haya en sus vidas, Señor. Cualquier tribulación o angustia que ellos estén pasando, Señor. Inclusive si es alguna derrota, Señor, por el pecado en sus vidas. Yo te pido, Señor, que acudan a tu presencia, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, les abrace en esta hora, Señor. Abraza, Señor, a mis hermanos. Abrázalos, Padre. Que tu presencia, Señor, llene sus corazones, Padre, y que puedan tener la seguridad de que tú estás con ellos, Dios, no por lo que han hecho, no por lo que hayan hecho en el pasado de buenas obras o santidad o lo que sea, Señor, sino que tú estás con ellos por la promesa de tu Hijo Jesucristo, Señor, de que tú estás con tus hijos, con aquellos que hemos creído en ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a tener esa seguridad de que tú estás con nosotros, Dios. Ayúdanos a no doblegarnos ante las circunstancias, Padre, sino a fortalecernos mediante la oración. Ayúdanos, Padre, a buscar y escuchar tu voz. Que te pido, Señor, que tú abras los oídos de mis hermanos
para que ellos puedan escuchar tu voz, que puedan escuchar tu dirección, Señor, que puedan ser guiados por tu Espíritu Santo, Dios, y que sobre todo, Dios, que puedan actuar conforme a tu dirección, Señor, que puedan a confiar en esa palabra que tú les has dado, Señor, que puedan confiar, Señor Jesús, en ti, aunque vean lo que vean, Señor, circunstancia tras circunstancia, sea lo que sea, Padre. Ayúdales a confiar en ti, oh Dios. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Que nuestra fe no se tambalee, sino al contrario, Señor, que sea firmada en tu presencia y que sea firmada al escuchar tu voz y tu voluntad para nuestras vidas, Padre. Pongo en tus manos a mis hermanos, Señor, y cada una de las cargas que ellos tengan en este momento, Señor, las depositamos delante de ti, Señor, porque tú dijiste, Señor, que tú llevarías nuestras cargas, Padre, y nos darías tu carga, Señor, que es ligera, Padre. Oh Señor Jesucristo, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.